El silencio del asilo era tan profundo aquella tarde que incluso el leve sonido de una pelota cayendo al suelo parecía un trueno. En un rincón del salón principal, sentado en un sillón gris junto a la ventana, estaba Pablo, un hombre que durante décadas había sido conocido como uno de los millonarios más poderosos del país, pero en aquel lugar nadie lo llamaba empresario, nadie lo llamaba señor. Allí simplemente era otro anciano abandonado. Sus manos, que una vez firmaron contratos de millones de dólares, ahora temblaban ligeramente sobre sus rodillas. Sus ojos grises, cansados y húmedos, miraban la lluvia caer lentamente al otro lado del vidrio. Y entonces ocurrió algo que nadie en esa sala esperaba. Una pequeña pelota roja rodó por el suelo y se detuvo justo frente a sus pies. Pablo parpadeó confundido, levantó la mirada, y allí estaba. Un pequeño niño de no más de 2 años lo miraba con curiosidad. Sus ojos brillaban como si el mundo aún fuera un lugar lleno de maravillas. El niño extendió sus pequeñas manos hacia la pelota, pero no la tomó. En cambio, miró directamente a Pablo y sonrió. Una sonrisa simple, pura, inocente. Pero aquella sonrisa estaba a punto de cambiar una historia que llevaba años enterrada, porque lo que nadie en ese asilo sabía era que Pablo no siempre había estado solo. Y lo que ese pequeño niño haría en los próximos minutos haría que incluso las enfermeras del lugar terminaran llorando. Pero antes de continuar con esta historia que está tocando el corazón de miles de personas, quiero hacerte una pregunta muy importante. Si te gustan las historias que muestran cómo la vida puede cambiar en el momento más inesperado, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Porque aquí contamos historias reales que nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede aparecer de la forma más inesperada. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Escríbelo en los comentarios. Siempre es emocionante ver cómo personas de tantos lugares diferentes se conectan con estas historias. Ahora sí, volvamos a Pablo. Porque la sonrisa de ese pequeño niño fue la primera sonrisa que él había visto dirigida hacia él en más de 3 años. 3 años. 3 largos años viviendo en aquel asilo. 3 años en los que nadie vino a visitarlo. 3 años en los que su nombre dejó de aparecer en las portadas de los periódicos y comenzó a desaparecer lentamente de la memoria del mundo. Pero lo que más dolía no era haber perdido su fortuna, ni sus empresas, ni su mansión. Lo que realmente lo destruía por dentro era haber perdido a su familia. Pablo observó la pelota roja frente a él. Durante unos segundos no se movió. Parecía temer que cualquier movimiento rompiera aquel pequeño momento de humanidad. El niño volvió a reír. Una risa suave, infantil, llena de vida. Entonces una voz femenina se escuchó detrás. «Mateo, ven aquí, pequeño». Era Lucía, una de las empleadas del asilo. Vestía un uniforme color bordo impecable, un delantal blanco y guantes amarillos de limpieza. En sus brazos llevaba una pequeña bolsa con juguetes. Su expresión cambió al notar que el niño se había acercado demasiado a uno de los residentes. «Lo siento mucho, señor», dijo rápidamente. «Es mi hijo. A veces se escapa mientras trabajo». Pablo levantó lentamente la mirada hacia ella. Durante un instante, Lucía pensó que el anciano se molestaría. Muchos residentes no toleraban el ruido de los niños, pero Pablo no dijo nada. Solo miraba al pequeño Mateo. El niño finalmente tomó la pelota, luego dio 2 pequeños pasos y volvió a extenderla hacia Pablo, como si quisiera compartirla. Lucía frunció el ceño. «Mateo, no molestes al señor». Pero entonces algo inesperado ocurrió. Las manos de Pablo se movieron lentamente. Tomó la pelota
y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa tímida, casi olvidada. Los otros ancianos del salón levantaron la mirada. Aquella escena era extraña. Pablo casi nunca hablaba con nadie. Siempre estaba solo, siempre en silencio, siempre mirando por la ventana. Pero ahora, ese hombre que parecía vivir atrapado en sus recuerdos, estaba jugando con una pelota roja. «¿Cómo se llama?», preguntó Pablo con voz suave. Lucía parecía sorprendida. «Mateo». El niño volvió a reír. «Hola, Mateo», dijo Pablo. El pequeño dio otro paso hacia él, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Mateo dejó caer la pelota y abrazó la pierna del anciano. Lucía se llevó la mano a la boca. «Mateo», pero Pablo no se movió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque ese pequeño abrazo era el primer gesto de cariño que recibía en años. Los otros residentes observaban en silencio. Algunos comenzaron a sonreír. Otros simplemente miraban la escena con nostalgia. Lucía se acercó rápidamente para separar al niño. «Lo siento mucho, señor. Él no entiende». Pero Pablo levantó suavemente una mano. «Está bien». Su voz temblaba. «Déjalo». Lucía dudó un segundo. Entonces Pablo miró nuevamente al niño. «Gracias, pequeño». Mateo lo miró confundido. No entendía las palabras, pero volvió a sonreír, y esa sonrisa hizo que una lágrima rodara por la mejilla de Pablo, porque en ese momento un recuerdo que llevaba años enterrado comenzó a despertar. Un recuerdo de cuando su vida era diferente, de cuando su casa estaba llena de risas, de cuando su hija corría por el jardín con una pelota muy parecida a aquella. Pero ese recuerdo también traía consigo un dolor profundo, un error, una decisión, una discusión que lo cambió todo. Lucía observaba al anciano en silencio. Algo en su mirada le llamó la atención. No era la mirada vacía que veía en otros residentes. Era una mirada llena de historias, de arrepentimiento, de preguntas sin respuesta. «Señor, ¿está bien?», preguntó con suavidad. Pablo tardó unos segundos en responder. «Sí». Miró nuevamente al niño. «Solo recordé algo». Mateo tomó nuevamente la pelota y la lanzó torpemente hacia Pablo. La pelota rebotó en el suelo. El anciano la atrapó, y durante un instante el salón del asilo dejó de ser un lugar triste. Parecía una escena familiar. Un abuelo jugando con su nieto. Pero la realidad era muy distinta, porque Pablo no tenía nietos. Al menos, no que él conociera. Lucía observó el reloj en la pared. «Mateo, tenemos que irnos». El niño negó con la cabeza. «No». Pablo rió suavemente. «Creo que quiere quedarse un poco más». Lucía dudó. El supervisor del asilo no permitía que los familiares de los empleados permanecieran mucho tiempo en las áreas comunes. Pero algo en la expresión de Pablo la hizo cambiar de idea. «Solo unos minutos». Mateo volvió a sentarse en el suelo frente al anciano. La pelota rodaba entre ambos, y mientras el pequeño reía, Pablo comenzó a sentir algo que había olvidado por completo: paz. Pero lo que Pablo no sabía era que la presencia de ese pequeño niño en su vida no era una simple coincidencia, porque Mateo estaba conectado con su pasado de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. Y lo que Lucía descubriría unos días después haría que toda la historia de Pablo saliera a la luz. Una historia de riqueza, de orgullo, de errores irreparables, y de una familia que desapareció sin dejar rastro. Pero todo eso comenzó en ese pequeño momento, en ese simple gesto, en una sonrisa inocente, y en una pelota roja rodando por el suelo de un asilo, porque a veces la vida no cambia con grandes eventos, a veces cambia con la sonrisa de un niño, pero lo que Pablo descubriría muy pronto haría que incluso él mismo dudara de su propia historia.
y cuando finalmente conociera la verdad sobre Mateo, entendería que el destino había preparado algo que ni todo su dinero en el pasado habría podido comprar, algo mucho más poderoso, algo llamado segunda oportunidad. Durante los minutos que siguieron, el pequeño Mateo continuó jugando con la pelota roja frente a Pablo, como si lo hubiera conocido de toda la vida. Para cualquier otra persona en la sala, aquella escena podría parecer insignificante. Un niño jugando con un anciano, nada más, pero para Pablo, aquella escena tenía un peso imposible de describir, porque cada risa del pequeño despertaba recuerdos que él había pasado años tratando de enterrar. Recuerdos de una casa llena de vida, de tardes soleadas en el jardín, de una pequeña niña corriendo con una pelota muy parecida a aquella, su hija, Valeria. Pablo cerró los ojos por un instante, solo un segundo, pero fue suficiente para que una ola de emociones atravesara su pecho. «Señor, ¿está seguro de que se encuentra bien?», preguntó Lucía con voz suave. Pablo abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos miró al pequeño Mateo jugar en el suelo. Luego suspiró. «Sí, estoy bien». Pero su voz no sonaba convencida. Lucía lo notó. Había trabajado en ese asilo durante casi 4 años. Había visto todo tipo de historias, ancianos abandonados, familias que prometían regresar y nunca volvían, personas que pasaban los últimos años de su vida esperando una visita que jamás llegaba. Pero Pablo siempre había sido diferente. No era solo su forma elegante de hablar, ni sus modales educados, ni la forma en que incluso los médicos lo trataban con cierto respeto. Era algo más profundo. Había una tristeza en sus ojos que parecía venir de muy lejos, como si cargara con algo demasiado grande para contarlo. Mateo lanzó nuevamente la pelota. Esta vez rodó hasta los pies de uno de los otros residentes. Una mujer mayor la levantó con una sonrisa y se la devolvió. El ambiente en la sala había cambiado. Por primera vez en semanas, algunos de los ancianos parecían más animados. Lucía observó aquello con sorpresa. Todo gracias a un niño de 2 años y a un hombre que había pasado demasiado tiempo en silencio. «Señor Pablo», dijo finalmente, «Mateo suele venir conmigo algunos días porque no tengo con quién dejarlo». Pablo asintió lentamente. «Es un buen niño», Lucía sonrió. «Lo es». Mateo caminó torpemente hacia Pablo nuevamente. El anciano extendió la pelota hacia él. Pero en lugar de tomarla, el pequeño simplemente se sentó frente a él y lo miró fijamente, como si tratara de entender quién era aquel hombre. Pablo sintió algo extraño, una sensación cálida en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. 2 años y medio, respondió Lucía. Pablo asintió. «Es fuerte». Lucía bajó la mirada por un instante. «Hemos pasado momentos difíciles». «Pero sí, lo es». Pablo notó el cambio en su voz. «¿Su padre?». Lucía negó suavemente. «No está con nosotros». El silencio llenó el espacio entre ellos durante unos segundos. Pablo entendía bien ese tipo de silencio. Era el silencio de las historias que nadie quería contar. Mateo comenzó a empujar la pelota nuevamente hacia Pablo. El anciano rió suavemente, pero mientras jugaba con el niño, su mente comenzó a viajar hacia atrás, muchos años atrás, cuando su nombre todavía aparecía en las portadas de las revistas financieras, cuando su empresa dominaba mercados internacionales, cuando los periodistas lo llamaban el rey de los negocios. Pablo había construido un imperio desde cero. Nació en una familia humilde. Su padre era mecánico, su madre trabajaba en una pequeña tienda. Desde joven aprendió que en el mundo solo sobrevivían los más fuertes. Trabajó sin descanso, arriesgó todo, dormía pocas horas, pero cada sacrificio lo acercaba más a su objetivo. A los 40 años ya era multimillonario.
A los 50, su fortuna era tan grande que su nombre aparecía entre los empresarios más poderosos del continente. Tenía una mansión enorme, autos de lujo, empresas en varios países, pero lo que más amaba en el mundo no era su fortuna, era su hija, Valeria. Ella era la única persona capaz de hacer que Pablo olvidara los negocios, la única que lograba hacerlo reír. Cada vez que llegaba a casa después de un largo día de trabajo, Valeria corría hacia él con una pelota roja en las manos. «Papá, juguemos». Y Pablo, sin importar lo cansado que estuviera, siempre aceptaba, porque esos momentos eran los únicos que realmente importaban. Pero con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Los negocios crecían, las responsabilidades aumentaban, los viajes se volvieron constantes, reuniones, contratos, negociaciones. Pablo empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Valeria creció. Se convirtió en una joven inteligente, fuerte y decidida, pero también comenzó a sentirse cada vez más sola. Muchas veces cenaba sin su padre. Muchas veces celebraba sus cumpleaños con él, conectado por videollamada desde otro país. Pablo creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que todo su esfuerzo era para darle el mejor futuro posible. Pero había algo que el dinero no podía comprar: tiempo. Y un día, todo cambió. Pablo recordó aquel día con una claridad dolorosa. Valeria tenía 22 años. Había llegado a casa con una noticia importante. «Papá, quiero presentarte a alguien». Pablo estaba revisando documentos en su despacho. «¿Ahora?» «Estoy ocupado». «Solo unos minutos». Pablo suspiró con impaciencia. «Está bien». Minutos después entró un joven al despacho. Vestía ropa sencilla. Su postura era firme, pero sus manos mostraban nerviosismo. «Señor Pablo, es un honor conocerlo». Pablo lo observó de arriba abajo. «¿Quién es?» Valeria respondió con una sonrisa. «Él es Daniel». Hubo un silencio breve. «Es mi novio». El ambiente cambió inmediatamente. Pablo cerró lentamente la carpeta que tenía frente a él. «¿Tu novio?» Valeria asintió. «Lo amo». Pablo miró nuevamente al joven. «¿A qué te dedicas?» «Soy maestro de música». La expresión de Pablo se endureció. «Maestro», Daniel asintió. «Sí, señor». Pablo se levantó de su silla. Caminó lentamente por la habitación. «Valeria, ¿hablas en serio?» «Sí. Tú eres la heredera de una de las mayores fortunas del país». «Y también soy una persona», respondió ella. Pablo se detuvo frente a Daniel. «¿Cuánto ganas?» Valeria se tensó. «Papá». Daniel respondió con honestidad. «No mucho, señor, pero amo mi trabajo». Pablo soltó una pequeña risa sin humor. «Claro». Luego miró a su hija. «Esto es absurdo». Valeria sintió cómo la rabia comenzaba a crecer dentro de ella. «No es absurdo». «Sí lo es. Lo amo». Pablo negó con la cabeza. «Esto no durará». Valeria dio un paso adelante. «No te estoy pidiendo permiso. Mientras vivas bajo mi techo, sí lo estás haciendo». El silencio que siguió fue pesado. Valeria lo miró fijamente. «Entonces me iré». Pablo creyó que era una amenaza vacía. «Haz lo que quieras». Pero esa noche, Valeria empacó sus cosas y se fue. Pablo pensó que regresaría. Estaba seguro de que tarde o temprano entendería que él tenía razón. Pasaron días, luego semanas, luego meses, pero Valeria nunca volvió. Los años continuaron. Pablo se concentró aún más en los negocios, pero cada vez que miraba el jardín de su casa, recordaba a su hija jugando con una pelota roja, y el silencio de aquella casa se volvió insoportable. Intentó buscarla, contrató investigadores, pero Valeria parecía haber desaparecido, hasta que un día un abogado llegó a su oficina con una noticia devastadora. Una crisis financiera golpeó su empresa. Socios traicionaron acuerdos, inversiones fallaron. En pocos meses,
El imperio que Pablo había construido durante décadas comenzó a derrumbarse. Vendió propiedades, perdió empresas, sus amigos desaparecieron, y cuando finalmente todo terminó, solo quedaba un hombre cansado y completamente solo, sin fortuna, sin familia, sin hija. Y así fue como Pablo terminó en aquel asilo, un lugar tranquilo, pero lleno de historias tristes. Lucía observó al anciano en silencio. No sabía nada de su pasado, pero algo en su mirada le decía que había vivido más de lo que cualquiera imaginaba. Mateo volvió a reír, y Pablo regresó al presente, miró al niño frente a él, y por primera vez en años, no se sintió completamente solo. Pero lo que Pablo aún no sabía era que la historia que creía haber perdido para siempre estaba a punto de regresar a su vida de la forma más inesperada. Porque Mateo no había llegado a ese asilo por casualidad, y muy pronto, Lucía descubriría algo que cambiaría el destino de todos, algo que conectaba al pequeño niño con el pasado del millonario Pablo. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, nadie en ese asilo volvería a ver a Pablo de la misma manera. Durante los días que siguieron a aquel primer encuentro, algo extraño comenzó a suceder en el asilo, algo que ninguno de los residentes había visto antes. Cada vez que Mateo entraba al salón principal acompañado de su madre, el pequeño parecía buscar a una sola persona entre todos los ancianos del lugar. No importaba si había 10, 15 o 20 personas sentadas en la sala. No importaba si alguien intentaba jugar con él o llamarlo. Mateo siempre caminaba directamente hacia Pablo, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. La primera vez que ocurrió, Lucía pensó que era una simple coincidencia. Los niños suelen encariñarse rápidamente con alguien, pero cuando sucedió por cuarta vez en la misma semana, comenzó a notar algo diferente. Mateo ni siquiera miraba a los demás. Sus ojos buscaban el mismo sillón gris junto a la ventana, y cuando lo encontraba, su rostro se iluminaba. ¿Pa? Aún no sabía decir Pablo, pero aquella pequeña sílaba era suficiente para llamar su atención. Pablo levantaba la cabeza lentamente, y cada vez que veía al pequeño caminando hacia él con aquella sonrisa, algo en su pecho parecía despertar. «Hola, pequeño campeón», decía siempre con una voz suave. Mateo corría torpemente hacia él. A veces llevaba la pelota roja, otras veces traía algún juguete, pero siempre terminaba sentado frente a Pablo, jugando, riendo, hablando en su propio lenguaje infantil. Los otros ancianos comenzaron a notar el cambio. «Ese niño le ha devuelto la vida», murmuró un día la señora Teresa, una residente que observaba todo desde su silla. «Nunca lo había visto reír así», respondió otro anciano. Y tenían razón. Durante años, Pablo había sido conocido en el asilo como el hombre silencioso, el que pasaba horas mirando por la ventana, el que casi nunca hablaba, el que parecía vivir atrapado en recuerdos que nadie conocía. Pero ahora, algo había cambiado. Sus ojos ya no estaban vacíos, ahora había luz en ellos. Lucía también lo notaba. Mientras limpiaba el salón o acomodaba las mesas, muchas veces levantaba la mirada y veía a Pablo en el suelo junto a Mateo. Sí, en el suelo. Un hombre que alguna vez había dirigido empresas multimillonarias, ahora estaba sentado en el piso de un asilo, haciendo rodar una pelota con un niño de 2 años. Y lo hacía con una felicidad que parecía sincera. Pero lo que más sorprendía a Lucía era la forma en que Mateo lo miraba. Los niños pequeños pueden percibir cosas que los adultos ignoran. Y Mateo parecía sentir algo especial por Pablo, una confianza natural, una cercanía inexplicable, como si lo conociera desde antes. Una tarde, mientras el pequeño jugaba con bloques de colores frente a Pablo, Lucía se acercó. «Señor Pablo». El anciano levantó la mirada. «Sí». Lucía dudó un segundo antes de hablar. «¿Le molesta que Mateo pase tiempo aquí?» Pablo frunció ligeramente el ceño.
Molestarme. Lucía asintió. Algunos residentes se quejan del ruido de los niños. Pablo miró al pequeño Mateo. El niño estaba concentrado tratando de apilar dos bloques uno sobre otro. «No», dijo finalmente, «no me molesta». Hizo una pequeña pausa. «Me hace bien». Lucía sonrió con suavidad. «A él también». Mateo levantó uno de los bloques y se lo mostró a Pablo como si fuera un gran logro. «Mira». Pablo aplaudió suavemente. «Muy bien». El niño rió, y esa risa llenó el salón de una energía diferente. Lucía observó la escena. Algo dentro de ella se conmovía cada vez que veía esa conexión, porque Mateo no había tenido una vida fácil. Desde que nació, ella había luchado sola para sacarlo adelante. Trabajaba largas horas en el asilo, limpiaba habitaciones, servía comida, lavaba ropa, y cuando no tenía con quién dejarlo, simplemente lo traía con ella. Muchos jefes no lo permitían, pero el director del asilo había hecho una excepción. «Solo asegúrate de que no moleste demasiado», le había dicho. Lucía siempre intentaba mantenerlo cerca, pero Mateo era curioso, le gustaba explorar, y ahora parecía haber encontrado su lugar favorito, al lado de Pablo. Una tarde, mientras acomodaba unas bandejas en la cocina, una de las enfermeras se acercó. «Lucía». «¿Sí? Ese niño tuyo tiene un nuevo amigo». Lucía sonrió. «Lo sé. El señor Pablo». Lucía asintió. «Es un buen hombre». La enfermera bajó la voz. «¿Sabes quién es realmente?» Lucía se encogió de hombros. «Solo sé que se llama Pablo». La enfermera miró hacia el salón. Ese hombre fue uno de los empresarios más ricos del país. Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿En serio?» «Sí. ¿Y qué hace aquí?» La enfermera suspiró. «Nadie lo sabe exactamente». «¿Perdió todo?» «Eso dicen». Lucía miró hacia el salón a través de la puerta. Pablo estaba sentado en el suelo. Mateo intentaba ponerle un pequeño sombrero de juguete en la cabeza. El anciano reía. Lucía no podía imaginar a ese hombre como un poderoso empresario. Parecía demasiado tranquilo, demasiado humano. «A veces la vida cambia más rápido de lo que creemos», dijo la enfermera. Lucía volvió al salón minutos después. Mateo seguía jugando. Pero Pablo ahora estaba mirando al pequeño con una expresión diferente, una mezcla de ternura y algo más profundo. «Señor Pablo», dijo Lucía, «creo que Mateo ya lo adoptó». Pablo sonrió. «Parece que sí». Mateo dejó caer el sombrero. Luego levantó la pelota roja nuevamente. La empujó hacia Pablo. El anciano la atrapó, pero cuando la sostuvo entre sus manos, algo ocurrió. Un recuerdo apareció en su mente, un recuerdo tan claro que por un instante sintió que el tiempo se había detenido. Era el mismo gesto, la misma pelota, la misma risa, pero no era Mateo, era Valeria, su hija, cuando tenía apenas 3 años, corriendo por el jardín de su casa. «Papá, atrápala». Pablo parpadeó. Regresó al presente. Mateo lo miraba esperando que devolviera la pelota. Pablo lo hizo. Pero su corazón ahora latía más rápido, porque cada día que pasaba, Mateo le recordaba más y más a alguien, y ese pensamiento lo inquietaba. No tenía sentido, era imposible, pero algo dentro de él no podía ignorarlo. Mateo volvió a lanzar la pelota. Pablo la atrapó nuevamente, y entonces dijo algo en voz baja. «Eres muy parecido a alguien que conocí hace mucho tiempo». Lucía escuchó la frase. «¿A su hijo?» Pablo negó lentamente. «A mi hija». Lucía no sabía qué responder. Pablo rara vez hablaba de su pasado, pero esa tarde parecía diferente. Mateo comenzó a caminar en círculos alrededor de Pablo riendo. Lucía observó algo más. El pequeño tenía un pequeño lunar en el cuello, justo detrás de la oreja. Lucía siempre lo había visto, pero en ese momento Pablo también lo notó, y su expresión cambió, porque ese lunar era exactamente igual al que tenía Valeria cuando era pequeña.
El corazón de Pablo dio un salto. Intentó convencerse de que era una coincidencia, pero el recuerdo era demasiado claro. Lucía notó que el anciano estaba pálido. «¿Se encuentra bien?» Pablo tardó unos segundos en responder. «Sí». Pero su mirada seguía fija en el pequeño lunar detrás de la oreja de Mateo. Mateo volvió a abrazar su pierna. Pablo bajó lentamente la mano y acarició suavemente el cabello del niño. Una sensación extraña recorrió todo su cuerpo. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que ese encuentro no era casualidad. Lucía tomó a Mateo en brazos. «Tenemos que irnos», el pequeño protestó. «No», Pablo rió. «Mañana podemos seguir jugando». Mateo lo miró con tristeza, pero finalmente apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Lucía comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de irse, se volvió hacia Pablo. «Gracias por jugar con él». Pablo asintió. «Gracias por traerlo». Lucía salió del salón. El silencio volvió, pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Pablo miró la pelota roja que había quedado en el suelo. La recogió lentamente, y mientras la sostenía entre sus manos, un pensamiento comenzó a formarse en su mente. Un pensamiento imposible, una pregunta que le daba miedo siquiera considerar. ¿Y si Mateo estaba conectado con su pasado? Sacudió la cabeza. Era absurdo, pero el recuerdo del lunar seguía allí. Y esa noche, Pablo no pudo dormir, porque por primera vez en muchos años sentía que algo en su vida estaba a punto de cambiar, y lo que Lucía descubriría muy pronto haría que esa sospecha se convirtiera en algo mucho más grande, algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Aquella noche Pablo casi no durmió. El silencio del pequeño cuarto del asilo era pesado, demasiado pesado. Durante años se había acostumbrado a ese silencio, pero aquella noche era diferente, porque su mente no dejaba de regresar al mismo recuerdo, el pequeño lunar detrás de la oreja de Mateo, exactamente en el mismo lugar donde lo tenía Valeria cuando era niña. Pablo se sentó en la cama. Miró sus manos. Temblaban. «No puede ser», murmuró en voz baja. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia. Miles de niños podían tener un lunar en ese lugar. Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz, porque no era solo el lunar. Era la forma en que Mateo lo miraba, la forma en que corría hacia él, la confianza natural que tenía, como si lo reconociera, como si supiera algo que nadie más sabía. Pablo respiró profundamente. «Estás imaginando cosas», se dijo a sí mismo, pero cuanto más intentaba olvidar la idea, más fuerte regresaba. Y por primera vez en muchos años, Pablo sintió algo que había olvidado: esperanza. Al día siguiente, el salón del asilo estaba lleno de luz. El sol de la mañana entraba por las grandes ventanas. Algunos residentes leían el periódico, otros simplemente observaban el jardín. Pero Pablo estaba inquieto. Miraba constantemente hacia la puerta, esperando. Pasaron 10 minutos, luego 20. Finalmente, la puerta se abrió. Lucía entró empujando un pequeño carrito de limpieza, y detrás de ella apareció Mateo. El niño vio inmediatamente a Pablo. Sus ojos se iluminaron. ¡Pa! Mateo corrió hacia él. Pablo sintió cómo su corazón se aceleraba. Lo levantó en brazos con cuidado. «Hola, pequeño». Mateo rió. Lucía dejó el carrito a un lado. Parece que alguien estaba esperando. Pablo sonrió. Tal vez, pero en realidad no era tal vez. Había pasado toda la mañana esperando ese momento. Mateo tomó la pelota roja que había quedado junto al sillón. Comenzó a rodarla por el suelo. Pablo lo observaba atentamente, buscando nuevamente aquel lunar. Cuando Mateo giró la cabeza, allí estaba, exactamente igual. El corazón de Pablo latió con fuerza. «Lucía», dijo lentamente.
Ella levantó la mirada. ¿Sí? Pablo dudó. No quería sonar extraño. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Dónde nació Mateo? Lucía se sorprendió por la pregunta. En esta ciudad. ¿Hace cuánto? 2 años y medio. Pablo asintió lentamente. Entiendo. Lucía notó algo en su tono. ¿Por qué pregunta? Pablo miró nuevamente al niño. Mateo ahora intentaba lanzar la pelota hacia una mesa cercana. Solo curiosidad. Lucía no insistió, pero algo en la expresión del anciano parecía diferente. Mateo tropezó ligeramente. Pablo se inclinó rápidamente para ayudarlo. «Cuidado, campeón». El niño rió. Lucía comenzó a limpiar una de las mesas cercanas, pero mientras lo hacía, escuchó a Pablo decir algo que llamó su atención. «Tenía una hija», murmuró él. Lucía levantó la mirada. Pablo estaba mirando a Mateo. Cuando era pequeña, tenía un lunar igual. Lucía se quedó inmóvil por un segundo. «¿Igual?» Pablo asintió. «En el mismo lugar». Lucía observó a su hijo. Había visto ese lunar miles de veces, pero nunca había pensado demasiado en él. «Es común», dijo finalmente. «Sí», respondió Pablo, pero su voz sonaba pensativa. Mateo volvió a lanzar la pelota. Esta vez rodó hasta una mesa donde estaba sentado el señor Roberto, otro residente. El anciano la recogió. «Parece que hoy todos jugamos», dijo con una sonrisa. Mateo rió. Pablo se inclinó hacia adelante. «Gracias». Roberto le devolvió la pelota. Lucía terminó de limpiar la mesa, pero su mente seguía pensando en la conversación. Algo en la forma en que Pablo había mencionado a su hija le había causado curiosidad. Lucía sabía muy poco sobre el pasado de Pablo. Solo rumores. Que había sido millonario, que había perdido todo, que su familia había desaparecido de su vida. Pero nadie conocía los detalles. Mientras tanto, Mateo continuaba jugando. De repente se acercó a Pablo y dijo algo que hizo que todos en la sala levantaran la mirada. «Abu». Lucía se quedó congelada. «Mateo». El niño volvió a señalar a Pablo. «Abu». Pablo sintió que su corazón se detenía. Durante un segundo, nadie habló. Lucía rápidamente levantó a Mateo en brazos. «Lo siento mucho, señor Pablo. Él aún está aprendiendo a hablar». Pablo intentó sonreír. «Está bien». Pero dentro de él, algo había cambiado, porque escuchar esa palabra había despertado un sentimiento que creía perdido para siempre. Lucía también parecía nerviosa. A veces repite palabras que escucha en la televisión. Pablo asintió. «Lo entiendo». Mateo extendió la mano hacia Pablo nuevamente. «Abu». Lucía suspiró. «Mateo». Pero Pablo levantó la mano suavemente. «Está bien». Mateo se inclinó desde los brazos de su madre y tocó la mejilla del anciano. Ese gesto simple hizo que los ojos de Pablo se llenaran de lágrimas. Lucía se dio cuenta. «¿Se encuentra bien?» Pablo tardó unos segundos en responder. «Sí», pero su voz estaba cargada de emoción. Lucía decidió llevar a Mateo un momento al jardín. «Vamos a tomar un poco de aire». El pequeño protestó. «No, solo un momento». Antes de salir, Lucía miró a Pablo. «Volveremos después». Pablo asintió. Pero cuando la puerta se cerró, su expresión cambió, porque ahora la pregunta que había intentado ignorar estaba creciendo dentro de él. Demasiadas coincidencias, demasiadas señales. El lunar, la forma en que Mateo lo buscaba, la palabra Abu. Pablo apoyó las manos en el bastón y se levantó lentamente. El señor Roberto lo miró. «Está bien», Pablo asintió. «Solo necesito caminar un poco». Salió al jardín. El aire fresco le golpeó el rostro. Lucía estaba sentada en una banca con Mateo. El niño jugaba con una pequeña hoja que había encontrado en el suelo. Pablo se acercó lentamente. Lucía levantó la mirada. «¿Todo bien?»
Pablo se sentó en otra banca cercana. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Pablo dijo: «Lucía, sí, ¿puedo preguntarle algo más personal?» Lucía dudó un segundo. «Depende». Pablo miró al pequeño Mateo. «¿Quién es el padre de Mateo?» Lucía bajó la mirada. El silencio duró varios segundos. «No está con nosotros. Nunca estuvo». Lucía suspiró. «Se fue antes de que Mateo naciera». Pablo asintió lentamente. «Lo siento». Lucía acarició la cabeza de su hijo. «No importa». Pero en realidad sí importaba. Había sido uno de los momentos más difíciles de su vida. Mateo levantó la mirada hacia Pablo nuevamente y volvió a sonreír. Pablo sintió ese mismo calor en el pecho, algo profundo, algo inexplicable, y mientras observaba al pequeño niño frente a él, un pensamiento volvió a aparecer en su mente, un pensamiento que ya no podía ignorar. ¿Y si Valeria había tenido un hijo? El corazón de Pablo comenzó a latir con fuerza, porque si esa posibilidad era real, entonces Mateo podría ser... Pero antes de terminar ese pensamiento, algo ocurrió. Lucía sacó del bolsillo de su uniforme una pequeña fotografía. Se la mostró a Mateo. «Mira, cariño». Pablo vio la imagen desde lejos. Era una mujer joven. Mateo tocó la foto. Pablo sintió que el aire desaparecía de sus pulmones, porque esa mujer en la fotografía era Valeria. La misma sonrisa, los mismos ojos, su hija. Pablo se levantó lentamente de la banca. Su bastón temblaba. Lucía lo miró confundida. «Señor Pablo». Pero él no podía hablar, porque en ese momento todas las piezas comenzaron a encajar, y lo que acababa de descubrir era algo que cambiaría su vida para siempre. El aire del jardín parecía haberse detenido. Pablo permanecía de pie frente a Lucía, sosteniendo su bastón con ambas manos. Sus ojos no podían apartarse de aquella pequeña fotografía que Lucía sostenía entre sus dedos. Una fotografía simple, un pedazo de papel un poco desgastado por el tiempo, pero para Pablo era como mirar directamente al pasado, porque la mujer que aparecía en esa imagen era Valeria, su hija. No había ninguna duda. Los mismos ojos profundos, la misma sonrisa suave. Incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando alguien le tomaba una foto. Pablo sintió que el mundo comenzaba a girar lentamente a su alrededor. Lucía notó el cambio en su expresión. «¿Se encuentra bien, señor Pablo?» La voz de la joven sonaba preocupada, pero Pablo no respondió inmediatamente. Sus ojos seguían clavados en la fotografía. Mateo, ajeno a todo, extendía sus pequeñas manos hacia la imagen. El niño volvió a decir la palabra con una ternura que atravesó el corazón de Pablo. Finalmente, el anciano habló. Su voz salió casi como un susurro. «¿Quién es ella?» Lucía miró la fotografía y luego a Pablo. Parecía una pregunta sencilla, pero la forma en que él la hizo tenía algo diferente, algo cargado de emoción. «Es la madre de Mateo», respondió Lucía con naturalidad. Las manos de Pablo comenzaron a temblar. «¿La madre?» Lucía asintió. «Sí». Mateo tocó la foto nuevamente. Pablo sintió que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Respiró profundamente. Intentó mantener la calma, pero su mente estaba llena de preguntas. Demasiadas preguntas. «¿Dónde está ella?», preguntó. Lucía bajó la mirada. Por un instante, su expresión cambió. «No lo sé». Pablo frunció el ceño. «¿Cómo que no lo sabe?» Lucía suspiró. «Hace 2 años que no sé nada de ella». El silencio que siguió fue pesado. Mateo volvió a jugar con la fotografía. Pablo se sentó lentamente en la banca. Sus piernas parecían débiles. «Lucía», dijo con voz temblorosa. «Sí». «¿Cómo conoció a esa mujer?» Lucía dudó antes de responder. Era una historia complicada, pero algo en la mirada de Pablo le transmitía confianza. «Trabajábamos juntas». «¿Aquí?»,
No, Lucía negó con la cabeza. En otro lugar. Pablo esperaba cada palabra con una ansiedad que no podía ocultar. ¿Dónde? Lucía pensó unos segundos. En un pequeño restaurante. ¿Hace cuánto? Un poco más de 3 años. Pablo cerró los ojos un instante. 3 años, el mismo tiempo que llevaba en el asilo. ¿Y qué pasó con ella? Lucía miró al pequeño Mateo. Cuando supo que estaba embarazada, su vida cambió mucho. Pablo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Embarazada? Lucía asintió. Sí. Mateo se inclinó hacia su madre. Lucía lo abrazó suavemente. Ella estaba sola. Pablo escuchaba cada palabra como si fuera una pieza de un rompecabezas. ¿El padre? Lucía negó con la cabeza. Nunca habló de él. Pablo sintió un dolor extraño en el pecho. ¿Nunca? No. Lucía parecía recordar algo difícil. Siempre decía que no importaba. Pablo respiró lentamente. ¿Y su familia? Lucía suspiró. Decía que no tenía. Esas palabras golpearon a Pablo como una piedra. Decía que no tenía. El anciano apretó el bastón, porque sabía exactamente por qué Valeria habría dicho algo así, porque él mismo había sido quien la había empujado fuera de su vida. Lucía continuó hablando. Ella era una buena persona, trabajadora, muy dulce. Pablo levantó la mirada. ¿Cómo se llamaba? Lucía sonrió suavemente. Valeria. El mundo de Pablo se detuvo. Durante unos segundos no pudo respirar, no pudo hablar, no pudo moverse. Solo escuchaba el eco de ese nombre en su mente. Valeria, su hija. Lucía notó que algo estaba pasando. «Señor Pablo». Pero Pablo levantó lentamente la mano. «Espere». Su voz estaba llena de emoción. «¿Puede mostrarme la foto?» Lucía dudó un instante, pero luego extendió la fotografía. Pablo la tomó con manos temblorosas. La observó con cuidado. No había ninguna duda. Era ella, su hija, la misma que había salido de su casa aquella noche, la misma que había desaparecido de su vida. Pero ahora, esa fotografía revelaba algo más. Valeria estaba embarazada en la imagen, una mano apoyada sobre su vientre, y su sonrisa parecía llena de esperanza. Una lágrima rodó por la mejilla de Pablo. «Dios mío». Lucía lo miró sorprendida. «¿La conoce?» Pablo tardó unos segundos en responder. Luego levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lucía, la joven, sintió un nudo en el estómago. «Sí». Pablo respiró profundamente. «Esa mujer...» Su voz se quebró. «Es mi hija». El silencio que siguió fue absoluto. Lucía abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué?» Mateo seguía jugando sin entender nada. Pablo sostuvo la fotografía contra su pecho. «Valeria es mi hija». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero... ¿eso significa...?» Miró al pequeño Mateo, luego a Pablo. «¿Está diciendo que...?» Pablo asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de emoción. «Mateo». Su voz tembló. «Podría ser mi nieto». Lucía se llevó la mano a la boca. Esto no puede ser real». Pablo también estaba en shock. No sabía que Valeria había tenido un hijo. Lucía trataba de ordenar sus pensamientos. Ella nunca habló de su padre. Pablo cerró los ojos. «No me sorprende». Lucía lo miró con atención. «¿Qué pasó entre ustedes?» Pablo tardó en responder, pero finalmente dijo la verdad. «La expulsé de mi vida». Lucía sintió un escalofrío. «¿Por qué?» Pablo bajó la mirada. «Por orgullo». El silencio volvió a caer entre ellos. Mateo caminó hacia Pablo. El niño levantó la pelota roja. «Pa». Pablo lo miró, y por primera vez lo vio de una forma completamente diferente. No como el hijo de una empleada, no como un niño que había traído alegría a su vida, sino como algo mucho más profundo, algo que jamás pensó volver a tener: familia. Pablo tomó suavemente la pequeña mano de Mateo.
Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Si esto es verdad, Lucía apenas podía respirar. ¿Qué vamos a hacer? Pero la verdadera pregunta aún estaba por llegar, porque todavía faltaba algo importante. Algo que ninguno de los dos sabía. ¿Dónde estaba Valeria ahora? Estaba viva. Sabía que su padre estaba en ese asilo. Sabía que su hijo jugaba todos los días con el hombre que una vez la expulsó de su vida. Y cuando finalmente descubrieran la respuesta, la historia daría un giro que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. El jardín del asilo permanecía en silencio. El sol comenzaba a descender lentamente en el cielo, proyectando largas sombras sobre el césped. Pero para Pablo, el tiempo parecía haberse detenido. La pequeña fotografía aún estaba entre sus manos. Sus dedos recorrían el borde de la imagen como si intentaran asegurarse de que aquello no era un sueño. Valeria, su hija, la misma sonrisa, los mismos ojos, pero ahora había algo más en esa imagen. Un detalle que le rompía el corazón. El vientre de su hija estaba claramente abultado. Estaba embarazada y sola. Pablo cerró los ojos. Una oleada de culpa lo atravesó, porque en ese momento comprendió algo que nunca había querido aceptar. Mientras él construía su imperio, mientras viajaba por el mundo firmando contratos millonarios, su hija había estado luchando sola con un bebé en camino, sola sin familia, sola sin padre. «Dios mío», susurró. Lucía observaba al anciano con el corazón acelerado. Ella también estaba tratando de entender lo que estaba sucediendo. La posibilidad de que Mateo fuera el nieto de Pablo parecía irreal, pero cada pieza de la historia comenzaba a encajar. Mateo caminaba alrededor de la banca, completamente ajeno a la tormenta emocional que estaba ocurriendo entre los adultos. Jugaba con una hoja seca que había encontrado en el suelo. La levantaba, la dejaba caer, reía. Lucía finalmente habló. «Señor Pablo». Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban rojos. «Sí». Lucía dudó antes de continuar. «Si lo que usted dice es verdad». Pablo asintió lentamente. «Entonces, Mateo». Lucía miró al pequeño niño. «Podría ser su nieto». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pablo respiró profundamente. «Sí». Lucía se sentó en la banca frente a él. «Pero hay algo que usted debe saber». Pablo levantó la mirada. «¿Qué cosa?» Lucía tomó un momento antes de hablar. Aquella historia no era fácil de contar, pero ahora parecía necesario hacerlo. Cuando Valeria llegó al restaurante donde trabajábamos, estaba muy cansada. Pablo escuchaba cada palabra con atención. Tenía pocos ahorros y casi nadie en quien confiar. Pablo sintió un dolor profundo en el pecho. Lucía continuó. Nunca hablaba mucho de su pasado. Solo decía que había tenido que irse de su casa, que había discutido con su padre. Pablo cerró los ojos. Cada palabra era como una herida que volvía a abrirse. Decía que su padre era un hombre poderoso, pero también muy orgulloso. Pablo bajó la cabeza. «Tiene razón». Lucía lo miró con compasión. «A pesar de todo, nunca habló de usted con odio». Pablo levantó la mirada sorprendido. «¿No?» Lucía negó. «No. Muchas veces decía que usted había sido un buen padre cuando ella era pequeña». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Pablo. Pero también decía que los negocios lo habían cambiado. El anciano apretó con fuerza la fotografía. «Lo sé». Lucía continuó. «Cuando quedó embarazada, tuvo mucho miedo». Pablo sintió un escalofrío. «¿Por qué?» Lucía suspiró. «Porque no sabía cómo iba a criar a su hijo. Trabajaba muchas horas. Y su salud comenzó a empeorar». Pablo se tensó. «¿Empeorar?» Lucía dudó antes de responder. «Sí». Pablo se inclinó hacia adelante. «¿Qué le pasó?» Lucía bajó la mirada. «Los médicos dijeron que tenía un problema en el corazón.
El mundo de Pablo pareció derrumbarse nuevamente. En el corazón, Lucía asintió. Sí. Al principio no era grave, pero durante el embarazo la situación se complicó. Pablo sentía que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Y después? Lucía tardó unos segundos en responder. Mateo volvió a acercarse a Pablo con la pelota roja. ¡Pa! El niño la empujó hacia él. Pablo la tomó, pero su mente estaba completamente concentrada en lo que Lucía estaba a punto de decir. Cuando Mateo nació, continuó ella, Valeria estaba muy débil. Pablo apretó la pelota con fuerza. ¿Sobrevivió? Lucía levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Sí. Pablo respiró con alivio, pero ese alivio duró solo un segundo, porque Lucía continuó hablando. Pero no por mucho tiempo. El corazón de Pablo se detuvo. ¿Qué quiere decir? Lucía tragó saliva. Valeria murió cuando Mateo tenía apenas 3 meses. El silencio que siguió fue absoluto. El viento movía suavemente las hojas de los árboles del jardín, pero Pablo no escuchaba nada, solo el eco de esas palabras. Valeria murió, murió, murió. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. El anciano bajó la cabeza, sus hombros comenzaron a temblar. Mateo lo miró confundido. ¡Pa! El niño tocó su mano, pero Pablo no podía responder, porque en ese momento sentía que había perdido a su hija por segunda vez. Lucía también tenía lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Pablo tardó varios minutos en poder hablar nuevamente. Su voz estaba rota. Murió sola. Lucía negó suavemente. No. Pablo levantó la mirada. Yo estaba con ella. Y también el pequeño Mateo. Pablo cerró los ojos. Gracias. Lucía continuó. Antes de morir, Valeria me pidió algo. Pablo levantó la cabeza lentamente. ¿Qué cosa? Lucía respiró profundamente. Me pidió que cuidara de Mateo, que nunca lo abandonara. Pablo miró al pequeño niño. Mateo estaba intentando subir a la banca. El anciano lo ayudó. El niño se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su brazo, y en ese momento, Pablo sintió algo que jamás había esperado volver a sentir. Una conexión de sangre. Lucía observó la escena. Después de que ella murió, no tenía a dónde ir. Así que acepté este trabajo en el asilo. Y desde entonces Mateo y yo vivimos juntos. Pablo acarició suavemente el cabello del niño. Las lágrimas seguían cayendo. Mi hija. Lucía lo miró con compasión. Era una mujer increíble. Pablo asintió lentamente. Lo sé. Pero ahora entendía algo que le rompía el corazón. Valeria había pasado los momentos más difíciles de su vida. Sin él, sin su padre, sin el hombre que debería haberla protegido. Y ahora era demasiado tarde para pedir perdón. O eso creía. Porque en ese momento Mateo levantó la cabeza, miró directamente a Pablo y dijo algo que hizo que el corazón del anciano se detuviera. Abu. Lucía abrió los ojos. Mateo sonrió. Abu. Pablo no pudo contener las lágrimas, porque en ese momento comprendió algo profundo. Tal vez no podía reparar el pasado, tal vez no podía traer de vuelta a su hija, pero aún había algo que podía hacer. Podía cuidar de Mateo, podía darle el amor que nunca había podido darle a Valeria cuando más lo necesitaba. Y mientras abrazaba al pequeño niño por primera vez, Pablo entendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que una última verdad aún estaba oculta. Una verdad que saldría a la luz muy pronto y que revelaría algo que cambiaría el destino de Mateo, de Lucía y del propio Pablo. Aquella noche, después de la conversación en el jardín, Pablo regresó a su habitación con una sensación que no había experimentado en años. El silencio seguía allí. Las paredes blancas del pequeño cuarto, la cama sencilla,
la ventana desde donde podía verse el jardín del asilo. Todo era igual, pero al mismo tiempo, todo era diferente, porque ahora Pablo sabía algo que había cambiado su mundo por completo. Mateo, ese pequeño niño que había llegado a su vida con una sonrisa inocente, podía ser su nieto, y esa posibilidad despertaba en su corazón algo que creía perdido para siempre, una razón para seguir adelante. Pablo se sentó en la cama. Tomó nuevamente la fotografía de Valeria que Lucía le había permitido conservar por esa noche. La observó en silencio. «Lo siento, hija», susurró. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. «Llegué demasiado tarde. Durante años había imaginado ese momento, el momento en que volvería a ver a Valeria, el momento en que podría pedirle perdón. Pero ahora sabía que ese encuentro nunca ocurriría, porque su hija ya no estaba en este mundo, y ese pensamiento le rompía el corazón. Pero al mismo tiempo, había algo más, algo que Valeria había dejado atrás. Mateo, su hijo, el pequeño niño que había corrido hacia él sin miedo, el niño que lo había abrazado, el niño que lo había llamado Abu. Pablo respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente vacío, porque tal vez el destino le estaba ofreciendo algo que nunca imaginó recibir, una segunda oportunidad. A la mañana siguiente, el salón del asilo estaba lleno de actividad. Los residentes tomaban el desayuno. Algunos hablaban entre ellos, otros leían el periódico, pero Pablo no estaba en su sillón habitual junto a la ventana. En lugar de eso, caminaba lentamente por el jardín con su bastón. Estaba esperando. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que necesitaba hablar con Lucía, porque si Mateo realmente era su nieto, Pablo no quería perder más tiempo. Minutos después, vio a Lucía cruzar la puerta del jardín. Mateo caminaba a su lado. El niño llevaba la pelota roja en las manos. Cuando vio a Pablo, su rostro se iluminó inmediatamente. ¡Abu! Mateo corrió hacia él. Pablo sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Se inclinó lentamente y abrió los brazos. Mateo se lanzó contra su pecho. El anciano lo abrazó con cuidado. Era un abrazo lleno de emoción, lleno de significado. Lucía observaba la escena con atención. Sabía que ese momento no era solo un gesto de cariño, era algo mucho más profundo. Pablo levantó la mirada hacia ella. «Buenos días, Lucía». «Buenos días, señor Pablo». Hubo un breve silencio. Mateo seguía abrazado a él, jugando con los botones de su chaqueta. Finalmente, Pablo habló. «He estado pensando mucho en lo que hablamos ayer». Lucía asintió. «Yo también». Pablo respiró profundamente. «Sé que esto puede parecer repentino, pero necesito decirle algo importante». Lucía lo miró con atención. «Lo escucho». Pablo tomó la pequeña mano de Mateo. «Si Mateo es realmente mi nieto», Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces quiero ser parte de su vida». Mateo seguía jugando sin entender nada, pero Lucía permanecía en silencio, procesando aquellas palabras. «Señor Pablo, yo sé que no puedo cambiar el pasado», continuó él. «Sé que cometí errores terribles. Perdí a mi hija por orgullo». Su voz comenzó a quebrarse. «Y ahora ya no puedo pedirle perdón». Lucía bajó la mirada, pero Pablo continuó. «Pero todavía puedo hacer algo por su hijo». Lucía levantó la mirada. «¿Qué quiere decir?» Pablo acarició suavemente el cabello de Mateo. «Quiero ayudar». Lucía frunció el ceño. «¿Ayudar?» «Sí. Quiero que Mateo tenga oportunidades, educación, seguridad, un futuro». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Señor Pablo, no estoy hablando de dinero solamente», dijo él. «Estoy hablando de estar presente, de ser su abuelo». El silencio cayó entre ellos.
Mateo comenzó a lanzar la pelota nuevamente. La empujó hacia Pablo. El anciano la devolvió con una sonrisa. Lucía observaba cada movimiento. Había algo sincero en las palabras de Pablo, pero también sentía miedo. «Mateo es todo lo que tengo», dijo finalmente. Pablo asintió. «Lo sé, y no quiero quitárselo. Solo quiero ser parte de su vida». Lucía cruzó los brazos. «Usted no conoce nuestra realidad. No es fácil criar a un niño sola». Pablo la miró con comprensión. «Yo también estuve solo mucho tiempo». Lucía suspiró. «Pero usted tenía millones». Pablo negó lentamente. «Ya no». Lucía lo miró sorprendida. «¿Cómo?» Pablo sonrió con tristeza. «Perdí todo. Empresas, casas, dinero, todo». Lucía lo observó con atención. «Entonces, ¿por qué quiere ayudar?» Pablo miró al pequeño Mateo. «Porque él es mi familia». Mateo levantó la pelota. «Abu». El niño se la entregó. Pablo la tomó, y en ese momento comprendió algo con absoluta claridad. El destino le había quitado muchas cosas. Su fortuna, su poder, su orgullo, pero ahora le estaba ofreciendo algo mucho más valioso, una oportunidad de amar nuevamente. Lucía observó el gesto. Mateo parecía completamente cómodo con él, como si lo hubiera conocido toda la vida. Finalmente ella habló. «Señor Pablo». «¿Sí?» Lucía respiró profundamente. «No puedo prometer nada». Pablo asintió. «Lo entiendo, pero podemos intentarlo». Pablo sintió que el corazón le daba un salto. «¿De verdad?» Lucía sonrió ligeramente. «Mateo merece conocer a su familia». Pablo cerró los ojos por un segundo. Las lágrimas volvieron a aparecer. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud. Mateo comenzó a reír. Pablo lo levantó en brazos. El pequeño abrazó su cuello. Lucía observó la escena. Y por primera vez desde que había conocido a Pablo, vio algo completamente diferente en él. Esperanza. Pero la historia aún no había terminado, porque todavía faltaba algo importante, algo que cambiaría el destino de todos, porque días después, una carta llegaría al asilo, una carta que había estado perdida durante años, y cuando Pablo la leyera, descubriría un último mensaje de su hija Valeria, un mensaje que lo haría llorar y que confirmaría la verdad sobre Mateo de una manera que nadie esperaba. El otoño había llegado al pequeño jardín del asilo. Las hojas caían lentamente de los árboles, cubriendo los caminos de piedra con tonos dorados y marrones. Para muchos de los residentes, los días continuaban iguales. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones, los mismos silencios. Pero para Pablo, todo había cambiado. Ahora sus mañanas comenzaban de una forma completamente diferente. Ya no despertaba con el peso del pasado sobre su pecho. Ahora despertaba con una pequeña voz golpeando suavemente la puerta de su habitación. Abu, Mateo, el pequeño niño que había llegado a su vida de la forma más inesperada. Cada mañana, Lucía lo dejaba unos minutos con Pablo antes de comenzar su trabajo, y esos minutos se habían convertido en el momento más importante del día para el anciano. Esa mañana no fue diferente. Mateo entró corriendo con su pelota roja. «¡Abu!». Pablo levantó la mirada desde la silla. «Buenos días, campeón». El niño corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Pablo cerró los ojos por un instante. Aquel abrazo tenía algo especial, algo que llenaba el vacío que había vivido dentro de él durante tantos años. Mateo levantó la pelota. «Jugar». Pablo rió suavemente. Claro, rodaron la pelota por el suelo varias veces. El pequeño reía, y cada una de esas risas parecía devolverle años de vida a Pablo. Lucía observaba la escena desde la puerta. Había pasado un mes desde aquella conversación en el jardín. Un mes desde que descubrieron la verdad sobre Valeria. Y durante ese tiempo,
Algo hermoso había comenzado a crecer entre ellos. Mateo ya no llamaba a Pablo Pa. Ahora decía claramente Abu. Lucía se acercó. Mateo, tenemos que dejar que el abuelo descanse un poco. Mateo negó con la cabeza. No. Pablo sonrió. Está bien. Pero justo en ese momento una de las enfermeras entró al salón. Señor Pablo. Pablo levantó la mirada. Sí. La enfermera llevaba un sobre en la mano. Esto llegó para usted. Pablo frunció el ceño. ¿Para mí? Sí. Llegó esta mañana por correo. Pablo tomó el sobre lentamente. Su nombre estaba escrito en el frente, pero lo que hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza fue la letra, porque reconocía esa escritura. Había pasado años sin verla, pero era imposible olvidarla, la letra de Valeria. Sus manos comenzaron a temblar. Lucía notó inmediatamente su reacción. ¿Qué ocurre? Pablo apenas podía hablar. Esta letra... Lucía se acercó. Pablo abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada, un papel que claramente había sido escrito hacía mucho tiempo. El anciano lo desplegó lentamente y comenzó a leer. La voz de Pablo temblaba. ¡Papá! Lucía sintió un escalofrío. Pablo continuó leyendo. Si estás leyendo esta carta, significa que algo que siempre soñé finalmente ocurrió. Las lágrimas comenzaron a aparecer en sus ojos. Significa que encontraste a Mateo. Lucía se llevó la mano a la boca. Pablo continuó. Sé que es difícil entender cómo llegó a tu vida, pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de amarte. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro del anciano. Mateo lo miraba confundido. Abu. Pablo continuó leyendo. Cuando me fui de casa estaba llena de dolor, pero con el tiempo comprendí algo. Tú no eras un hombre malo, solo eras un hombre que había olvidado lo que realmente importa. Pablo tuvo que detenerse un momento. Su voz se quebraba. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Cuando supe que estaba embarazada, pensé muchas veces en volver a buscarte, pero tenía miedo de que me rechazaras otra vez. El silencio llenó el salón. Pablo respiró profundamente. Por eso dejé esta carta. Si algún día Mateo llega a conocerte, quiero que sepas que ese fue mi mayor deseo. Lucía comenzó a llorar. Pablo continuó. Quiero que él tenga un abuelo. Quiero que conozca la parte buena de ti. Porque a pesar de todo, sé que esa parte siempre existió. Pablo cerró los ojos por un instante. Las lágrimas caían sin control. Mateo tocó su mano. Abu. Pablo continuó leyendo la última parte de la carta. Papá, si Mateo está contigo ahora, significa que el destino nos dio otra oportunidad. Cuídalo, ámalo, y cuando juegues con él en el jardín, recuerda cuando jugábamos juntos con la pelota roja. Pablo no pudo continuar. Su voz desapareció. Lucía tomó la carta. Leyó las últimas líneas en voz baja. Con amor, tu hija, Valeria. El silencio fue profundo. Pablo lloraba abiertamente. Pero en ese llanto había algo diferente. No era solo tristeza, era liberación. Años de culpa, años de arrepentimiento, años de dolor. Todo comenzaba a sanar. Mateo tomó la pelota roja, la empujó hacia Pablo. Abu. Pablo levantó la mirada. El pequeño sonreía, esa misma sonrisa que había cambiado todo el primer día. Pablo tomó la pelota. Y por primera vez en muchos años, sonrió con paz. Vamos a jugar, campeón. Rodaron la pelota sobre el suelo del jardín. Mateo reía. Lucía observaba con lágrimas en los ojos, porque en ese momento entendió algo importante. La vida a veces rompe familias. El orgullo puede separar a las personas durante años, pero el amor, el verdadero amor, siempre encuentra una forma de regresar. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles,
Un anciano que había perdido todo en la vida. Finalmente había encontrado lo único que realmente importaba. Una familia, una segunda oportunidad y una pequeña sonrisa que había cambiado su destino para siempre.